5 de marzo de 1959. Encuentran el cuerpo de Rustem Slobodin. El padre de Rustem, profesor universitario de Sverdlovsk, nació en Ivdel, por lo que conocía muy bien toda la zona. Cuando se enteró de que los jóvenes estaban desaparecidos, inmediatamente se unió a los grupos de rescate. Rustem y su padre tenían un vínculo especial, no solo como de padre-hijo, sino que compartían el amor por la montaña. Fue desgarrador enterarse que habían encontrado el cuerpo de su hijo. En la foto se puede observar el cuerpo de Rustem Slobodin parcialmente cubierto por la nieve. Estaba boca abajo, a 480 metros del cedro, cubierto con 50 centímetros de nieve. Estaba en una pose dinámica, con su mano izquierda extendida. Slobodin fue el primer cuerpo y siguió siendo el único que tenía una capa de hielo debajo. Esto es indicativo de que estaba vivo, relativamente cálido, cuando cayó en la nieve. Dado que era el miembro más fuerte del grupo físicamente, no es muy probable que dejara de caminar antes que nadie. Es probable que Rustem estuviera impedido para caminar por algo más que la hipotermia y el agotamiento. Uno de los rescatistas detalla lo siguiente: bajo el pecho y el resto del cuerpo había una capa de nieve y hielo de unos 7 centímetros de espesor, lo que me hace pensar que no murió inmediatamente, sino que estuvo vivo durante algún tiempo después de acostarse. Su reloj se había parado a las 8:45. En esta foto observamos cómo fueron transportados los cuerpos hasta la plataforma del puente aéreo para ser llevados hasta Ivdel, donde fueron examinados en la morgue del hospital de la prisión. Este lugar, que ha quedado en el recuerdo, se llama Buk Rock, donde Zina Kolmogorova, Krivonichenko y posiblemente Igor Diatlov yacían esperando el helicóptero de rescate. En la siguiente foto se observa al equipo de búsqueda explorar la nieve profunda en el valle del río Lozva. Un testimonio de aquel momento, uno de los estudiantes rescatistas llamado Valentín Yakimenko, dice lo siguiente: vivíamos en una tienda especial del ejército y estábamos todos juntos, estudiantes y 6 hombres con chaqueta negra. Los hombres con chaquetas negras llevaban pistolas y pertenecían a un grupo especial de la KGB. También había unos 9 miembros del personal invitado, vestidos con chaquetas de aviador de piel de oveja blanca y con el pelo cortado al rape, todos jóvenes. Todos los días trabajábamos en nieve profunda, al menos hasta las rodillas. Así que trabajábamos muy lentamente y durante muchas horas al día, haciendo pruebas con las sondas de 3 metros. A veces, cuando nuestras sondas tocaban algo y pensábamos que habíamos encontrado un cuerpo, cavábamos con toda la potencia, palas, manos, pero la nieve volvía a caer. Finalmente encontrábamos algo. ¡Oh, mierda! Es un tronco de árbol. Empezábamos todo de nuevo. Esas eran las palabras de uno de los rescatistas. En esta foto el ejército llevó detectores de metales, pero no penetraron con eficacia en la nieve. Además, los cuerpos estaban semidesnudos y no tenían cantidades significativas de metal sobre ellos. Por eso, los equipos de búsqueda utilizaron principalmente sondas de metal de 3 metros de largo. El coste de las operaciones de búsqueda fue muy elevado. Existe una carta oficial del fiscal de la región de Sverdlovsk, llamado Nikolai Klinov, al director del Instituto Nacional de Investigación en Criminología, llamado Kulunskin, en la que se afirma lo siguiente: el enorme coste de la búsqueda puede seguir aumentando si no se aplica un nuevo método de búsqueda de cadáveres. Sabemos que su institución tenía previsto crear un dispositivo para localizar los cadáveres enterrados mediante ultrasonidos. Hemos oído que se han obtenido algunos resultados satisfactorios cuando se ha utilizado el dispositivo en situaciones similares.
Creemos que sería razonable permitirnos utilizar un dispositivo de este tipo en nuestra búsqueda actual. Esa era la carta. El instituto emitió una respuesta oficial en la que afirmaba que no contaban con dicho dispositivo. Todas las noches el mensaje de radio enviado por el equipo de búsqueda informaba lo siguiente: nada nuevo, seguimos buscando. Pasaron los días. 8 de marzo. Realizan la autopsia de Rustem Slobodin en el hospital de Ibdel. El cuerpo de Rustem, como ya repasamos recién, fue encontrado a 480 metros del Cedro, aquel 5 de marzo. Estaba mejor vestido que los excursionistas encontrados anteriormente. Llevaba una camiseta de manga larga, una camisa, un suéter, 2 pares de pantalones, 4 pares de calcetines y una bota de fieltro puesta en el pie derecho. En el pecho, debajo del suéter, había 2 plantillas de zapatos. En el bolsillo de la camisa, 310 rublos y su pasaporte. En otros bolsillos se encontraron una pequeña navaja plegable, de estas que se llaman hoy en día cortaplumas, un lápiz, un bolígrafo, un peine en una funda de plástico, una caja de cerillas con 48 cerillas y un calcetín de algodón. A continuación repasaré las lesiones encontradas en Rustem Slobodin. 1. Hemorragias en los músculos temporales. 2. Pequeñas abrasiones de color marrón rojizo en la frente. 3. 2 rasguños de 1,5 centímetros de largo a una distancia de 0,3 centímetros entre ellos. 4. Hematoma de color marrón rojizo en el párpado superior del ojo derecho, con hemorragia en los tejidos subyacentes. 5. Rastros de secreción de sangre por la nariz. 6. Hinchazón y muchas pequeñas abrasiones en ambos lados de la cara. 7. Hematomas en las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos. Serían los nudillos magullados. Hematomas similares son comunes en las peleas cuerpo a cuerpo. 8. Moretones de color cereza marrón en la cara medial del brazo izquierdo y la palma izquierda. 9. Labios hinchados. 10. Moretones en la tibia izquierda de 2,5 por 1,5 centímetros. No se muestran en el diagrama. 11. Epidermis desgarrada del antebrazo derecho. Tampoco se muestra en el diagrama. 12. Fractura del hueso frontal de 6 por 0,1 centímetros, ubicada a 1,5 centímetros de la sutura sagital. Bien, el forense que realizó la autopsia sugirió que la fractura en su cráneo podría haber sido causada por algún objeto contundente. La autopsia médica afirma además que Rustem Slobodin probablemente sufrió pérdida de coordinación debido al shock inicial justo después del golpe que podría acelerar su muerte por hipotermia. Sin embargo, la conclusión es previsiblemente cautelosa. La muerte de Rustem se dictaminó como resultado de hipotermia. Todos los hematomas y rasguños se atribuyeron a una agonía de último minuto, aunque todavía no está claro cómo logró dañarse las manos y las piernas externas. Cuando la persona cae, incluso en un estado irracional, generalmente son las palmas de las manos las que más sufren, así como los aspectos mediales de las piernas. Las lesiones en la cabeza son menos comunes, especialmente las bilaterales. También es inusual dañar la cara y los lados del cráneo, mientras que la parte posterior de la cabeza no tiene daño. En este caso, en el cuerpo de Rustem vemos totalmente lo contrario. Su patrón de lesiones es el opuesto de lo que normalmente veríamos en las lesiones sufridas por un hombre congelado en los últimos minutos de su vida. Al parecer, Rustem se cayó de cara varias veces mientras bajaba la montaña y cada vez que caía se golpeaba los lados de la cabeza. Algo inusual para un hombre que probablemente estaba en forma mejor física que el resto de sus compañeros.
Ni siquiera un largo viaje de esquí podría ser responsable de esta supuesta torpeza. El cuerpo de Rustem era el único que tenía debajo una capa de hielo debido al endurecimiento de la nieve que se derretía. Esto significa que el cuerpo cayó cuando todavía estaba relativamente caliente y hubo un intercambio de calor notable con el ambiente. En el caso de Yuri Doroshenko, Zina Kolmogorova y Rustem Slobodin, las manchas de livor mortis estaban en la superficie superior del cuerpo, lo que permite especular sobre si los cuerpos fueron movidos o volteados después de su muerte. Bien, 9 de marzo de 1959. El 9 de marzo de aquel año, Yuri Doroshenko y Zina Kolmogorova encontraron su última paz en el cementerio llamado Myailovskoye de Sverdlovsk, y Yuri Krivonishenko por alguna razón fue enterrado en otro cementerio llamado Ivanovskoye. En aquellos años, para la Unión Soviética, cualquier conversación sobre catástrofes, disturbios sociales y muertes en masa era considerada por las autoridades como una diversión ideológica y se frenaba con la mayor rapidez y dureza posible. Las autoridades tenían un miedo patológico a cualquier información negativa que pudiera, aunque fuera indirectamente, ensombrecer al gobierno soviético como el mejor del mundo. Por eso, en un principio, quisieron enterrar los cuerpos en Ibdel de forma rápida y discreta, y no en Sverdlovsk, para que en la procesión no se sumaran mucha multitud de gente. Pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades por limitar el interés de los funerales, o quizás debido a ellos, el número de dolientes fue enorme y aquel 9 de marzo de 1959 una multitud de miles de personas se reunieron allí. Cuando la procesión llegó al cementerio, no se le permitió el paso a través de la puerta principal, sino por la calle adyacente, para lo cual fue necesario desmontar una valla. A esto se debió la actitud grosera de las autoridades hacia la población. Bien, al día siguiente, 10 de marzo de 1959, Igor Dyatlov y Rustem Slobodin fueron enterrados en el cementerio Myailovskoye. A continuación, pasaré las fotos de aquel 10 de marzo de 1959. Dichas fotos del funeral de Rustem Slobodin se emitieron por primera vez el 7 de marzo de 2022, en el episodio llamado El incidente del Paso Dyatlov, del programa llamado Los grandes misterios de la historia, del History Channel, y fueron proporcionadas por la hermana de Rustem Slobodin. Los esfuerzos de búsqueda de los 4 excursionistas restantes continuaron, pero el volumen de nieve era demasiado y eso dificultaba la situación. Pasaron 2 meses y recién en mayo, cuando la nieve empezó a derretirse, un nativo mansi llamado Kurikov, junto con su perro, notó que unas ramas cortadas formaban una especie de rastro, el cual siguieron, y a 50 metros del cedro encontraron unos pantalones de chándal de algodón negro, con la pierna derecha cortada con un cuchillo. Había ramas de cedro. A un abeto joven le faltaba la copa y se encontró otra prenda de ropa, la mitad izquierda de un jersey de lana marrón claro de mujer, con la mitad derecha y las mangas cortadas. Se suponía que este jersey pertenecía a Liuda. La zona había sido previamente explorada con sondas de avalancha, pero la nieve era más profunda de lo esperado. El lugar donde encontraron los últimos 4 cadáveres se llamó La Guardia. La Guardia fue construida por los 4 supervivientes del grupo Dyatlov a 70 o 75 metros del cedro, en un barranco que estaba oculto de los vientos fríos. Probablemente fue Zolotaryov quien tuvo esta idea, el hombre mayor con experiencia militar. Era una forma común de sobrevivir a los inviernos crudos.
Esto debilita aún más la teoría de la paradoja de desvestirse, la cual repasamos en la parte anterior. El grupo claramente se dio cuenta de sus amenazas e hizo todo lo posible para preservarse. Llevaron ramas de cedro al lugar y las colocaron para minimizar el contacto de los cuerpos humanos con la nieve fría debajo. Además, Liuda tenía el suéter y los pantalones de Yuri Krivonichenko. Resultó que las prendas tenían radiación, luego repasaremos esto. Sin embargo, la extrañeza del caso no se resolvió, de hecho se volvió más extraño. Todos, menos 3 miembros, tenían daños importantes en los huesos, fueron aplastados con una fuerza inmensa. Los médicos compararon la magnitud de los daños con ser atropellados por un automóvil. En aquellos años a estos hechos los calificaron como calamidad o fuerza abrumadora. Con el paso del tiempo, los investigadores crearon una teoría. La pendiente del barranco tenía una caída de 5 a 7 metros hasta el fondo, toda de roca, en el arroyo, lo que podría haber provocado una caída peligrosa en la oscuridad y haber causado los traumatismos encontrados. Los rescatistas comenzaron a cavar y a una profundidad de 3,5 metros encontraron ramas cortadas cubiertas de ropa. La ropa sobre el lecho de ramas cortado formaban 4 asientos. El acta oficial del descubrimiento de los cuerpos dice lo siguiente: a unos 50 metros del cedro, en el arroyo, hemos descubierto 4 cuerpos, 3 hombres y una mujer. El cuerpo de la mujer ha sido identificado como Lyudmila Dubinina. A continuación vemos una foto tomada del cadáver de Liuda. El cuerpo de la mujer está acostado mirando hacia la corriente. Está vestida con un pequeño gorro y una camisa amarilla sin mangas. Luego también tenía una camisa de franela, 2 suéteres, uno gris y otro oscuro, y en sus piernas hay polainas y pantalones de esquí marrones. En un pie hay 2 calcetines de lana, y en su pie derecho está atada la mitad de un suéter beige. Liuda estaba apoyada sobre una especie de saliente natural por el que corría agua. Tenía la boca abierta. Hay quienes afirman que le arrancaron la lengua, o que se la comieron, o algo por el estilo. Su cuerpo se estaba pudriendo. En la parte posterior de su cabeza y en su espalda hay rastros de daños provocados por la sonda de uno de los rescatistas. Los cuerpos de los 3 hombres están enterrados en la nieve a 2,5 metros de profundidad. Están acostados con la cabeza mirando hacia el norte y río abajo. El primer hombre lleva un cortavientos de color caqui y en la muñeca lleva 2 relojes. Uno se había detenido a las 8:38 y el otro marcaba las 8:15. No es posible ver la cabeza ni las piernas de este cuerpo porque no está completamente expuesto. Los otros 2 cuerpos yacen en una especie de abrazo, ambos sin nada en la cabeza y con parte del pelo faltante. Ambos llevan cortavientos, pero es difícil decidir qué más tienen y tendremos que esperar hasta que los cuerpos sean extraídos del arroyo. Los cuerpos se están descomponiendo y los hemos fotografiado. Bien, este era un fragmento del acta oficial del descubrimiento de los cuerpos. El cuerpo de Kolevatov, arriba a la izquierda, fue encontrado justo al lado de Zolotaryov, como si éste lo estuviera llevando o protegiendo. La distancia entre todas las cabezas encontradas en el arroyo era de unos 30 centímetros aproximadamente, es decir, estaban los 4 uno muy cerca del otro. El coronel del ejército llamado Georgi Ortyukov, encargado de la logística y el apoyo de los helicópteros, observó a Zolotaryov que tenía un bolígrafo en una mano y en la otra un pequeño bloc de notas. El coronel tomó el bloc de notas, lo miró y maldijo. «Maldición, no ha escrito nada».
Evidentemente, antes de morir, Zolotaryov intentó dejar algunas palabras en el bloc de notas, pero no pudo escribir nada. Los cuerpos de Kolevatov y Zolotaryov estaban abrazados, pecho contra espalda, como si Kolevatov estuviera protegiendo o tratando de calentar a su compañero. El cuerpo de Nikolai Brignole estaba ubicado 30 centímetros más abajo. Finalmente, el coronel del ejército, Georgi Ortyukov, junto a varios soldados, sacaron todos los cuerpos del arroyo. Los llevaron por la orilla y los colocaron en camillas especiales para arrastrarlos por la nieve. Luego los llevaron hasta el paso de montaña, donde esperaba el helicóptero. Fue un trabajo duro y repitieron el mismo proceso en los 4 cadáveres. El helicóptero esperaba ahí en el paso de montaña, pero los pilotos se negaron a llevar los cuerpos a bordo, quejándose de que esto estaba fuera de sus funciones oficiales. Se ha dicho que los pilotos sabían que los cuerpos estaban envenenados con radiación y por eso nadie los quería subir a bordo, ni los helicópteros ni el avión. El coronel del ejército, muy enfadado por el rechazo de la tripulación, envió el siguiente radiograma. Esto es un escándalo. Yo y otras 14 personas llevamos estos cuerpos sobre nuestros hombros y se negaron a llevárselos a pesar de mi insistencia. Como comunista estoy indignado por el comportamiento de la tripulación y le pido que informe al líder del Partido Comunista sobre esto. Y tengo que decirlo, para que quede claro que estos cuerpos están congelados. Bueno, esas eran las palabras del coronel, muy enojado. Los 4 cuerpos fueron empaquetados para el transporte y no había ninguna razón para negarse a llevárselos. El perito médico también se negó a examinar o cortar los cuerpos en el lugar. Los cuerpos estaban doblados y cubiertos con un material impermeable especial. El tiempo pasaba y la tripulación insistía que no los transportarían hasta que estuvieran en ataúdes de zinc, ¿sí? El zinc es para proteger, lógicamente, de la radiación. Es en ese momento cuando el coronel Georgi llegó al límite de su desesperación. Sacó su pistola y amenazó a toda la tripulación. Fue ahí que uno de los rescatistas, que era líder de uno de los grupos, intervino para mediar y todo quedó tranquilo, después de lo cual el médico reorganizó el embalaje de los cadáveres para su traslado y finalmente se los llevaron en avión hasta Ibdel. A continuación, las autopsias de los 4 cadáveres. Lyudmila Dubinina, ella tenía 20 años. Llevaba una camisa de manga corta, una camisa de manga larga y 2 suéteres. Al parecer, Liuda, en el último intento por salvar sus pies de una congelación, se quitó el suéter y lo cortó en 2 pedazos. Una mitad se la envolvió en el pie izquierdo, la otra mitad la dejó caer sin querer sobre la nieve, o sea que no tenía fuerzas ya. A continuación, las heridas encontradas en Liuda. 1. Faltan tejidos blandos alrededor de los ojos. Las cejas, el puente de la nariz y el pómulo izquierdo está parcialmente expuesto. 2. Tejidos dañados alrededor del hueso temporal izquierdo. 3. Las cuencas de los ojos están vacías, faltan globos oculares. 4. Los cartílagos de la nariz están rotos y aplanados. 5. Faltan tejidos blandos del labio superior, los dientes y la mandíbula superior están expuestos. 6. Falta la lengua. 7. Las costillas 2, 3, 4 y 5 están rotas en el lado derecho y se ven 2 líneas de fracturas. 8. Las costillas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 están rotas en el lado izquierdo y se ven 2 líneas de fractura. 9. Hemorragia masiva en la aurícula derecha del corazón. 10. Hematoma en el medio del muslo izquierdo, de un tamaño de 10,5 centímetros. No se muestra en el diagrama.
Con el tema de su lengua faltante, en el historial médico se dice simplemente le falta la lengua. Parece extraño, especialmente si se tiene en cuenta que a los 2 cadáveres anteriores se les habían hecho autopsias más detalladas. Se observa que el estómago contenía unos 100 gramos de una masa mucosa de color marrón oscuro. Algunos lo utilizan como indicación de que el corazón latía y la sangre fluía cuando se mutilaba la lengua de la boca. La causa de la muerte se indica como hemorragia en la aurícula derecha del corazón, múltiples costillas fracturadas y hemorragia interna. El examen médico demuestra que Liuda no tenía relaciones sexuales en el momento de su muerte. Por último, las fotos del informe oficial. Semión Zolotaryov. El cuerpo de Semión fue encontrado con 2 sombreros, una bufanda, camisa de manga corta y larga, un suéter negro y un abrigo con 2 botones superiores desabrochados. Estaba bastante claro que el hombre no murió de frío. La parte inferior de su cuerpo estaba protegida por ropa interior, 2 pares de pantalones y un par de pantalones de esquí. Tenía una copia de periódicos, varias monedas, una brújula y algunos otros artículos. Sus piernas estaban protegidas por un par de calcetines y un par de zapatos de cuero hechos a mano, conocidos como burka. Además, en el cuerpo se encontró una cámara alrededor de su cuello, como se ve claramente en las fotos. Según los rumores, esta cámara fue una completa sorpresa para Yuri Yudin, el único superviviente, porque nunca observó que la tenía. El grupo tenía 4 cámaras, las cuales fueron encontradas en la tienda de campaña, y de repente apareció esta 5ª cámara en el cuerpo de Semión. Por desgracia, el agua derretida dañó la película, pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué Zolotaryov llevó 2 cámaras al viaje? Una la usaba a diario y todo el mundo la veía. La otra era la que apareció al final de su vida. Y la pregunta que todos se hacen, ¿qué era tan importante y tan privado para que lo que él capturara en la ladera de la montaña ese día fuera totalmente oculto? Bien, tanto Zolotaryov como Liuda presentan un patrón interesante de lesiones. Son muy similares en dirección y fuerza, a pesar de la diferencia en forma, altura y composición corporal de los dos. Esto sugiere que lo que causó estas lesiones no fue un evento único y uniforme. A continuación, las heridas encontradas. 1. Faltan globos oculares. 2. Faltan tejidos blandos alrededor de la ceja izquierda. Esta abertura es de un tamaño de 7 por 6 centímetros. El hueso quedó expuesto. 3. Herida abierta en el lado derecho del cráneo con hueso expuesto, de un tamaño de 8,5 centímetros. 4. Tórax inestable, costillas rotas, 2, 3, 4, 5, 6 del lado derecho. 2 líneas de fractura. Bien, a continuación voy a pasar un extracto del forense. ¿Cómo se puede explicar la causa de las lesiones de Liuda y Zolotaryov? ¿Es posible combinarlas en una sola causa? Creo que el carácter de las heridas de Liuda y Zolotaryov, una fractura múltiple de las costillas en Liuda era bilateral y simétrica, y en Zolotaryov unilateral. Ambos tenían hemorragias en el músculo cardíaco y en la cavidad pleural, lo que demuestra que estaban vivos cuando fueron heridos, y es el resultado de la acción de una gran fuerza, muy parecido al ejemplo utilizado para Nikolai Brignoli. Estas heridas, especialmente las que aparecen de esa manera sin daño alguno en los tejidos blandos del tórax, son muy similares al tipo de trauma que resultó de la onda expansiva de una bomba. O sea, siempre el forense habla sobre una fuerza abrumadora, ¿sí?, que dejó las lesiones en los huesos. Bien, más parte del fragmento. Dice, ¿cuánto tiempo podrían haber vivido Dublina y Zolotaryov? Liuda murió entre 10 y 20 minutos después del traumatismo.
podría haber estado consciente. A veces sucede que una persona con una herida en el corazón, por ejemplo una herida grave de arma blanca, puede hablar, correr y pedir ayuda. La situación en Liuda fue la de un shock traumático complicado, resultante de la fractura costal bilateral, con posterior hemorragia interna en la cavidad pleural. Zolotaryov podría haber vivido más tiempo. Hay que tener en cuenta que todos ellos eran personas entrenadas, físicamente en forma y fuertes y jóvenes. Por último, comparto las fotos del informe oficial de la autopsia. Bien, Alexander Kolevatov. Él tenía 24 años. El cuerpo de Kolevatov estaba bien aislado, pero le faltaban el sombrero y los zapatos. Su torso superior estaba protegido por una camisa sin mangas, una camisa de manga larga, un suéter polar y una chaqueta de esquí con una cremallera que se encontró abierta. La chaqueta de esquí estaba dañada, un gran agujero en la manga izquierda, tenía los bordes quemados y medía 25 por 12 por 13 centímetros. Su manga derecha también estaba dañada. Se encontraron varios desgarros de 7 a 8 centímetros. La chaqueta estaba desbotonada y abierta. Un hallazgo extraño para una persona que supuestamente estaba muriendo de frío e hipotermia. Durante la autopsia se recuperaron los siguientes objetos de sus bolsillos: llave, un poco de papel en blanco, probablemente para mantener un registro de sus pensamientos o eventos, así como el diario, y 2 paquetes de pastillas, soda y codeína. En la parte inferior del cuerpo había pantalones cortos, pantalones ligeros, pantalón de esquí y otro par de pantalones de lona. Del bolsillo derecho, los médicos sacaron una caja de cerillas que estaba empapada. Sus pies, como se mencionó, no tenían zapatos, pero estaban protegidos por calcetines de lana tejidos en casa, los cuales tenían daños de fuego. Su pie derecho también estaba protegido por un calcetín ligero debajo de uno de lana. Su pie izquierdo tenía 3 calcetines similares. Además, se descubrió un vendaje en el tobillo izquierdo, pero probablemente fue puesto antes del incidente del paso Diatlov. Esto es importante. El suéter y la parte inferior de sus pantalones resultaron con radiación, ¿sí? Después lo repasaré a esto. A continuación, las heridas encontradas. 1. Falta de tejidos blandos alrededor de los ojos. Faltan las cejas. Los huesos del cráneo están expuestos. 2. El puente de la nariz es recto. El cartílago de la nariz es blando a la palpación y tiene una movilidad inusual. La base de la nariz está aplastada con las fosas nasales comprimidas. Esto no significa necesariamente que la nariz esté rota. 3. Herida abierta detrás de la oreja, de un tamaño de 3,1 centímetros y medio. 4. Cuello deformado. 5. Sangrado difuso en los tejidos subyacentes de la rodilla izquierda, lo cual no se muestra en el diagrama. 6. Piel ablandada y blanqueada de los 2 pies. Esto es un signo consistente con putrefacción en ambiente húmedo. 7. La piel en general tenía un color verde grisáceo con un matiz púrpura. En la autopsia también se hizo un extraño silencio sobre las heridas de la víctima. La nariz rota, la herida abierta detrás de la oreja y el cuello deformado podrían ser el resultado de una pelea y la causa de la muerte. Por otro lado, podría haber sido causada por elementos naturales, ya que el cuerpo estuvo expuesto a la naturaleza durante 3 meses. Sin embargo, el médico forense ignora este asunto y no intenta explicar la razón de estas extrañas lesiones. Probablemente deberíamos agregar que el cuello roto y el golpe detrás de la oreja son signos comunes de asesinatos realizados por fuerzas especiales. Sin embargo, no podemos estar seguros de esto, ya que el informe de la autopsia no especificó más detalles sobre el cuerpo.
y es así como se quedaron con la duda sobre la naturaleza y el origen de dichas lesiones. Por último, enseño las fotos de la autopsia, del informe de la autopsia oficial. El último cadáver, Nicolae Brignole, él tenía 23 años. Él estaba bien protegido del frío de aquel invierno siberiano. Se ha sugerido que él y Zolotaryov podrían haber estado fuera de la tienda en el momento en que la misteriosa amenaza los golpeó. Esto explica por qué ambos excursionistas llevaban zapatos y estaban cubiertos por varias capas de ropa. Ambos hombres estaban mucho mejor preparados que el resto del grupo cuando se vieron obligados a abandonar la tienda de campaña. Nikolai llevaba un gorro de piel de lona y un gorro de lana tejido en casa. La parte superior del cuerpo estaba protegida del frío con una camisa, un jersey de lana al revés y una chaqueta de piel sobre una piel de oveja. En el bolsillo derecho se encontraron guantes de lana junto con 3 monedas, un peine y varios trozos de papel. La parte inferior del cuerpo estaba protegida con ropa interior, pantalones de chándal, pantalones de algodón y pantalones de esquí. En los pies llevaba calcetines de lana tejidos a mano y un par de botas de fieltro, zapatos de invierno rusos perfectos para el frío siberiano. Además, Nikolai llevaba 2 relojes en el brazo izquierdo. Uno se había detenido a las 8:14 y el otro a las 8:39. Se descubrieron manchas cadavéricas en la parte posterior del torso, el cuello y las extremidades superiores. El pelo de la cara tenía una longitud de hasta 1 centímetro, o sea, la barba. A continuación, las heridas encontradas. 1. Fracturas múltiples en el hueso temporal, con extensiones a los huesos frontal y esfenoides. En la imagen se muestra un primer plano de las fracturas en el cráneo. 2. Hematoma en el labio superior del lado izquierdo. 3. Hemorragia en el antebrazo inferior, tamaño de 10 a 12 centímetros. El forense, quien realizó la autopsia, descartó una caída accidental sobre una roca como posible causa de una fractura tan masiva e inusual. Entonces, ¿qué tipo de fuerza pudo haber recibido Nicolae Brignole para hacerle semejante lesión? En la conclusión se muestra que el daño de la cabeza de Nicolae podría haber sido el resultado del lanzamiento, caída o expulsión del cuerpo. No creo que estas lesiones pudieran haber sido el resultado de que Nicolae simplemente cayera desde la nieve de su propia altura, es decir, que cayera y se golpeara la cabeza. La fractura externa hundida y con múltiples astillas en el fórcix y en la base del cráneo rotos podría haber sido el resultado de un impacto de un automóvil que se desplazaba a muy alta velocidad. ¿Sí? Este tipo de traumatismo podría haber ocurrido si Nicolae hubiera sido arrojado y caído y se hubiera golpeado la cabeza contra rocas, hielo, etc., por una ráfaga de vientos fuertes. Bien, entonces acá el forense sigue insistiendo sobre una fuerza abrumadora. Y él también deja en el informe la siguiente pregunta. ¿Es posible que Nicolae haya sido golpeado por una piedra que alguien tenía en la mano? En este caso, se habría producido un daño en los tejidos blandos, lo cual no era evidente. Otra pregunta que el forense dejaba en el informe dice: ¿cuánto tiempo podría haber vivido Nicolae después del trauma? ¿Podría haberse movido por sí solo? ¿Haber hablado, etcétera? Después de este trauma, Nicolae habría sufrido una conmoción cerebral grave, es decir, que habría entrado en un estado de inconsciencia. Moverse habría sido muy difícil y cerca del final el movimiento no habría sido posible. Creo que no habría podido moverse incluso si lo hubieran ayudado. Solamente podrían haberlo cargado o haberlo arrastrado. Podría haber mostrado signos de vida durante 2 o 3 horas. Bien, por último, enseño las fotos del informe oficial de la autopsia.
Bien, pasaron los días. El 11 de mayo, Liuda y Kolevatov fueron enterrados en el cementerio Nyailovskoye, en un terreno designado para la Universidad UPI. Nikolai Brignole fue enterrado al día siguiente, el 12 de mayo, en el mismo cementerio de Sveldrov, al lado de Liuda y Kolevatov. Sin embargo, Semyon Zolotaryov, al no pertenecer al contingente de la UPI, al grupo, fue enterrado días posteriores en el cementerio llamado Ivanovskoye, donde fue enterrado también Yuri Krivonichenko. El funeral de Semyon Zolotaryov se celebró unos días después del 12 de mayo. Se atrasó para que su madre pudiera asistir. Tuvo que viajar desde muy lejos hasta Sverdlovsk. Zolotaryov no tenía parientes, ni amigos, ni conocidos allí en Sverdlovsk. Los investigadores de aquellos años creían que las lesiones descubiertas fueron consecuencias del impacto de un huracán. También pudo haber otras razones para no hacer públicas las conclusiones del examen forense. Sin embargo, la naturaleza de las lesiones sufridas por Liuda, Zolotaryov y Nikolai Brignole no se conocerían públicamente hasta 40 años después. De hecho, el único superviviente, Yuri Yudin, según sus propias palabras, se enteró justamente 40 años después de las terribles heridas internas que tenían algunos de sus compañeros. La pregunta es, ¿por qué no divulgaron toda la información públicamente? Existe la idea de que el KGB estaba advirtiendo de que les iban a pasar cosas malas a las personas que intentaran obtener y difundir datos. Según el investigador, Vladimir Korotev confesó que todas las personas que estuvieron involucradas en el rescate tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad por 25 años. Bien, a continuación repasemos la radiación encontrada en algunas prendas. En el jersey y en el pantalón de Kolevatov se encontró radiación. En el suéter color marrón de Krivonichenko se encontró también radiación. Dicho suéter, recordemos que fue encontrado en el cuerpo de Liuda. El informe dice lo siguiente: ¿podemos concluir que la ropa estaba contaminada por polvo radioactivo? Sí, estaba contaminada por polvo radioactivo que cayó de la atmósfera, o las prendas se contaminaron al trabajar con sustancias radioactivas, o por algún tipo de contacto. La contaminación encontrada excede el nivel normal para las personas que trabajan con sustancias radioactivas. También en el informe hay otra pregunta que dice: ¿cuál fue el grado real de contaminación de los objetos, teniendo en cuenta que estuvieron en agua corriente durante mucho tiempo? Se puede suponer que la contaminación de algunas partes de la ropa fue mucho mayor. Y la pregunta que me hago yo es: ¿por qué ordenaron realizar estudios de radiación? ¿Encontraron quizás algo que nunca difundieron? Lo veremos en la investigación. 28 de mayo de 1959. El caso fue cerrado. Voy a pasar la declaración oficial del cierre del caso dada por el Consejo Jurídico y Fiscal Penal de la región de Sverdlovsk. La muerte de los miembros de la expedición se debió a una serie de errores de Igor Dyatlov, o sea, del líder. El 1 de febrero comenzó el ascenso a la cumbre a las 3 p.m., a pesar de que sabía de la dificultad del terreno. Además, y este fue el siguiente error de Igor Dyatlov, eligió una ruta 500 metros a la izquierda del paso previsto, que se encuentra en el pico o monte 1079. Y el otro pico llamado 880, ¿sí? Recordemos que se desviaron, ¿sí? Desde el paso al Kolatsakil. Bien, aprovecharon lo que les quedaba de luz del día para ascender a la cumbre con fuertes vientos, típicos de esta zona, y encima a bajas temperaturas de menos 25 grados centígrados. Dyatlov se encontró en malas condiciones para pasar ahí la noche, por lo que decidió montar
la tienda de campaña en la ladera del Colatzaquil, también llamada 1079, para poder comenzar por la mañana siguiente y acortar distancia hacia el monte Otorten. Considerando la ausencia de lesiones externas en los cuerpos o signos de pelea, considerando que los objetos de todos los integrantes del grupo estaban intactos y tomando en cuenta también la conclusión de los exámenes médicos sobre las causas de las muertes de los excursionistas, se concluye que la causa de muerte de los excursionistas fue una fuerza mayor o abrumadora, la cual los excursionistas no fueron capaces de soportar. Bueno, la verdad que bastante larga la última parte, un poquito pesada, pero ya está completa toda la parte teórica e informativa. Así es que en los próximos días concluiremos esta investigación con Lorena, desplazándonos en la línea temporal a los hechos narrados y repasados. Así es que, como siempre, te pido, si llegas a este canal, suscríbete, apóyanos con un like para seguir creciendo. Te espero entonces en los próximos días. Nos vemos pronto, abrazos, gracias por siempre estar. Chau, chau.